Ok, tenemos los polinomios de Lagrange. ¿Y qué van a ser los polinomios de Lagrange? Pues los polinomios de Lagrange también van a ser los polinomios que resuelven el problema de interpolación. ¿A qué nos referimos? En el video anterior hemos visto que con la matriz de Vandermonde y resolviendo sistemas de ecuaciones puedes construir los polinomios. Los polinomios de Lagrange van a ser exactamente lo mismo, solamente que la forma de construirlos de forma manual, es decir, sin utilizar computadora, es mucho más amigable, pero estamos encontrando el mismo polinomio. Entonces, digamos que es como un segundo método. Entonces, haciendo matrices de Vandermonde y resolviendo sistemas de ecuaciones o utilizando polinomios de Lagrange, resolvemos el problema de interpolación. Solo que Lagrange se puede hacer a mano más rápido. Esa es la ventaja respecto al procedimiento. La otra ventaja que tienen los polinomios de Lagrange es que podemos ocupar los polinomios de Lagrange para deducir algunos métodos numéricos en métodos numéricos que tienen que ver con integración. Entonces, vamos a hablar sobre los polinomios de Lagrange. Tenemos una cantidad de puntos, en particular n+1 puntos, en donde la coordenada y puede ser un dato o puede ser la evaluación de una función. Nos podrían decir que la y es la evaluación de una función en la coordenada x. Tenemos esas dos alternativas. Entonces vamos a construir algo o vamos a definir algo que le vamos a llamar la base de Lagrange. Entonces, esta es la expresión. Digamos, se ve complicada la expresión, pero es muy fácil en cuanto a construirla. Lo que necesitamos es lo siguiente. Para cada punto vamos a construir un L. Entonces, por ejemplo, si quisiera construir yo el L para el primer punto, lo que necesito es tomar la coordenada en X y restar todas los demás X, entonces, excepto el mismo. Entonces voy a tomar x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3, x0 menos xn, y todos esos valores los voy a multiplicar, que van a ser números, y los voy a poner aquí abajo. Por ejemplo, si quiero construir el L para este punto, el L para el punto x1, entonces tomaría x1 menos x0, x1 menos x0. El x1 menos el x1 no lo tomo porque x1 menos x1 es 0 y entonces voy a multiplicar por 0 y luego voy a dividir, entonces ese punto no me sirve. Entonces tomo x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3, así sucesivamente, y divido, multiplico y lo pongo en el denominador de esta expresión, es decir, en la parte de abajo. Pues si quisiera tomar el x3, si quisiera construir el L para el x3, entonces sería x3 menos x0, x3 menos x1, x3 menos x2, x3 menos x4. Me brinco ese punto. Entonces, la manera de decir que no estamos tomando, cuando estamos construyendo el L para un determinado punto, la manera de decir que no estamos considerando la resta con él mismo, pues se denota en esta parte. Voy a tomar el xk con el numerito que tenga, menos xk menos 1, y el siguiente es xk menos xk más 1, el xk lo quito. Entonces sería la manera de construir el denominador. Son exactamente puros números, son números. Y arriba voy a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de tomar al punto voy a tomar a la variable x. Entonces, si quiero construir, por ejemplo, estoy pensando en el L del x3, sería x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x4, me salto el punto, x menos x5 hasta x menos xn. Entonces abajo tendré números y arriba tendré una fórmula, porque tengo a la variable x. Bueno, ¿cuál es la gracia de estas L's? La gracia de estas L's es la siguiente. Cuando yo evalúo, por ejemplo, en, en el punto al que pertenece la L, el resultado es un 1. Y cuando evalúo en cualquier otro punto, el resultado es 0. Por ejemplo, lo que nos dice esta notación es lo siguiente. La n se refiere al grado de la fórmula. Esto va a ser un polinomio al final cuando simplifique. Y la K representa para qué punto lo estoy haciendo.
Si es 0 lo estoy haciendo para el x0, si es un 1 lo estoy haciendo para el x1, si es un n lo estoy haciendo para el xn. Y repito, la n representa el grado del polinomio. Cuando simplifiquemos esto va a ser un polinomio. Abajo son números, arriba son una variable menos una constante, y cuando multipliquemos es un polinomio. La gracia es la siguiente. Por ejemplo, en esta notación nos está diciendo que el polinomio es de grado n y que lo estamos haciendo para el punto k, para el xk. Entonces, ¿qué pasa si evaluamos en x0? Si evaluamos en x0, me quedaría aquí x0 menos x0, esto es 0. Automáticamente este resultado es 0. Si evaluamos en x1, entonces quedaría aquí x1 menos x0. x1 menos x1 es 0. Todo esto se vuelve 0. Entonces, como esta L es para el punto K, cuando yo evalúe en cualquier X que no sea la késima, este resultado va a ser 0. Pero ¿qué pasa si yo evalúo en el punto X igual a K? Pues si evalúo en X igual a K, aquí me queda XK menos X0, XK menos X1, XK menos XK menos 1, XK menos XK más 1, etcétera. Y abajo me quedaría XK menos X0. Con este XK menos X0 esto se cancela. Aquí me quedaría XK menos X1. Aquí tendría XK menos X1. Se cancela. Es decir, este L, cuando le evalúo en XK, esto es un 1. Por lo tanto, las bases de Lagrange tienen esa propiedad. O dan de resultado 1 o dan de resultado 0. Dan de resultado 1 cuando evalúas en la X para el cual desarrollaste la L, y dan de resultado 0 cuando evalúas en una X para la cual no desarrollaste la L. En forma compacta, la notación sería la notación de producto. Desde y igual a 0 hasta n de este término vamos a multiplicar este término por ese mismo término varias veces, excepto cuando y sea igual a k. Solamente lo hacemos para y diferente de k. Y esta expresión pues es precisamente esto que está aquí de forma desarrollada. ¿Cuál es el resultado de Lagrange? Que se van a llamar los polinomios de Lagrange. Pues precisamente por lo que acabamos de decir, va a pasar lo siguiente. Si nos dan n más 1 puntos, podemos construir un polinomio que pasa por esos puntos. Aquí paréntesis, repito, eso también se puede hacer con Vandermonde. Pero aquí es una manera más sencilla de escribirlo por lo que acabamos de decir de la base. ¿Cuál va a ser el polinomio interpolante de Lagrange? Pues precisamente va a ser tomar el y0 y multiplicarlo por la L del x0. Entonces, cuando evaluemos en x0, esto va a dar un 1 y esto va a dar 1 por y0 nos va a dar y0. Entonces, este polinomio cuando evalúes en x0 nos va a decir que su altura va a ser y0, va a pasar por los puntos dados. Más y1 por la L, la base de Lagrange desarrollado en x1. Entonces, cuando evaluamos en x0, este se va a cancelar, este se va a cancelar, este se va a cancelar y solamente va a sobrevivir el primer término. Pero cuando evaluemos en x1, este polinomio se va a cancelar porque la L va a dar 0. Y cuando evaluemos en x1, este va a dar un 1, por y1 nos va a dar y1 y los demás polinomios se van a cancelar. Entonces, el polinomio interpolante de Lagrange es multiplicar la coordenada y por su respectiva L. La coordenada y es un número y esta L es la base de Lagrange. Y bueno, eso sería en cuanto al polinomio interpolante de Lagrange que pasa por esos puntos, que se puede resolver con Vandermonde. Por otro lado, ¿qué sucede si las y's no son datos, sino son alturas con una determinada función? Entonces, si los x viven en un cierto intervalo y la f es n más 1 veces derivables, entonces vamos a poder encontrar un punto en el intervalo a, b abierto, de tal manera que la fórmula f va a ser igual a su polinomio de Lagrange más este término de error, en donde el valor de la x vive entre a y b. El término de error, que va a ser la n más 1 derivadas, evaluada en un psi. Este psi vive en el intervalo abierto a, b. Este término nos va a permitir compensar
al polinomio interpolante, de tal forma que cuando sumemos esta expresión sea lo mismo que evaluar la función. Esto es un resultado que nos va a ayudar a deducir algunos métodos numéricos de integración. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí y explicamos con un ejemplo. Entonces tenemos esta función y queremos encontrar el polinomio que pasa por x, por el punto x0 igual a 0, x1 por la coordenada x0 igual a 0, x1 igual a 1, x2 igual a 1.5. Entonces calculamos las 10 correspondientes y ahora las 10 no son datos, hay que calcularlas con esta función. Entonces en 0 es 0, en 1 es 0.693 y en 1.5 es 1.37. Entonces, según el resultado de Lagrange, pues el polinomio que pasa por esos puntos sería la coordenada y, que sería 0, por la base de Lagrange desarrollada para x0. Luego sería 0,693, que sería la y1 por la base de Lagrange para el punto 1, y 1.374 por la base de Lagrange desarrollada en el punto 2. El primer numerito, el 2, indica que es un polinomio de grado 2 porque tenemos 3 puntos. Entonces recuerden, dados n más 1 puntos, dado n puntos, podemos construir un polinomio de grado menor, de un grado menor al número de puntos que tengamos. Entonces, ¿quién es el L20? Pues lo que vamos a hacer es vamos a tomar al x0 y vamos a restarle el x1 y el x2. Eso me da dos números. Los voy a poner en la parte de abajo. Y luego voy a tomar al x y voy a restarle x1 y voy a tomar al x y voy a restarle x2. Aquí está. ¿Quién es la base de Lagrange? El L21, el término de la base de Lagrange para el punto 1. Ahora tomo el x1 y le resto el x0, tomo el x1 y le resto el x2. Esos son dos números que vamos a multiplicar en la parte del denominador. Y arriba tomamos x menos x0 y x menos x2. Aquí los tenemos. Y luego, ¿quién es el 2,2? Ahora vamos a tomar el x2 menos el x0, el x2 menos el x1. Y arriba vamos a tomar x menos x0, x menos x1 y tenemos estos términos. Recuerden cuál era la propiedad que sucedía con la propiedad de las L's de Lagrange. Es la siguiente. Si yo evalúo este elemento en x1 o en x2, pues se va a cancelar. Pero si lo evalúo en x0, pues me va a dar un 1. Puedo sustituir el x0, que es un 0, y observo que esto es un 1. Pero si sustituyo el x1, que es un 1, o el x2, que es un 5, pues arriba se cancela y eso es 0. Y lo mismo va a pasar para estos, ¿no? Entonces el polinomio interpolante de Lagrange es 0 por L20, pues es 0. Este término no lo tenían que calcular porque pues sí iba a cancelar, pero lo calculamos porque es de los primeros ejemplos. Luego es 0,693 por el L21. El L21 es esta parte, aquí lo ponemos. Y aquí tenemos el 1.374 por el L22, que es este término, aquí lo escribimos. Y bueno, obviamente esto se puede simplificar, agrupar términos semejantes y al final esto que tenemos aquí, pues si lo hubiéramos resuelto con matriz de Vandermonde y al simplificar este polinomio interpolante de Lagrange, pues el resultado es el mismo. Es decir, Lagrange solamente es una alternativa a hacerlo con Vandermonde. ¿Cuál es la ventaja? De que no necesito utilizar software y es muchísimo más rápido escribir este polinomio de esta manera que andar resolviendo sistemas de ecuaciones si no tengo una computadora a la mano. Entonces esa es una de las ventajas, la forma operativa. Bueno, entonces, pues lo que tiene que suceder es que P de 0 sea igual a 0, porque es lo que quería que pasara por el punto 0, 0. Lo que tiene que suceder es que P de 1 sea 0,693, que por la forma en que se construye eso sucede, y que el P de 1,5 sea 1,374 aproximadamente, pues porque la evaluación de la F en estos puntos pues tiene muchísimo más decimales, entonces aproximadamente tendrían que ser esas alturas. Ahora, ¿qué pasa con el término de error? Lo que sucede con el término de error es lo siguiente. Con el término de error, en este caso, como calculamos el polinomio de Lagrange de grado 2 porque teníamos 3 puntos, entonces el término de error va a ser la tercera derivada. Aquí tengo la tercera derivada de la fórmula
que sería esto. Eh, y si yo paso restando el polinomio del lado izquierdo en esta expresión, me quedaría f de x menos p de x. Entonces tendremos igual a la derivada evaluada en un epsi, la derivada evaluada en un epsi, o sea, quito la x y pongo esta letra epsi de x. Esto es un punto que no conozco, epsi de x, es un punto que no conozco, pero sé que vive entre A y B. ¿Quién es A y B? A y B son, digamos, números que encierran a las X. Entonces, por ejemplo, la X0 es 0 y la X2 es 1,5. Podría yo proponer que la A es 0 y que la B es 1,5 porque todas las X viven entre 0 y 1,5. Entonces la EPSI es un número que vive entre 0 y 1,5. De tal manera, no sé cuál es, solo sé que vive ahí. De tal manera que cuando yo calcule la función original y le reste el polinomio que acabo de calcular en un valor de x que esté entre 0 y 1,5, pues resulta ser que el error va a estar dado por esta fórmula. Obviamente yo puedo conocer el error real, es decir, puedo calcular f con la fórmula que me den, puedo calcular p con la fórmula que obtuve y saber cuál es exactamente la resta, pero el error esta fórmula de error lo que me dice es que puedo yo saber esta formulita, cuánto es lo más que puede valer y cuánto es lo menos. Entonces es una manera analítica de saber qué tanto está, qué tan lejos está el cálculo con el polinomio del cálculo real. Obviamente digo, lo puedo hacer de forma directa, pero es una manera teórica, una manera analítica de saber cuánto es lo más que podría ser el error y cuánto es lo menos que podría ser ese error si yo analizo esta fórmula. Y bueno, eso sería por esta parte. Entonces, hasta aquí dejamos esto de polinomios de Lagrange.